Daf Kof Nun He. Itmar. Katan Me'ematai Moje Benixe Aviv. Comienza un asunto nuevo. Una crianza o un menor. ¿Desde qué edad él tiene capacidad de vender los bienes do pai? Nixe aquí se refiere son campos. Como explican los Rishonim, un campo do pai quiere decir que herdó do pai. Como antes explicamos, es obvio que si el pai está con vida, los hijos no tienen derecho nenhum, es do pai. El pai falleció y él herdó, mismo que ya dividieron, cada hijo tiene una parte. Mas ainda, mismo que él es dueño total de ese bien, Jajamí restringieron la edad para vender terrenos inmóviles que precisa un Yishuv Da'at mayor, precisa tener conocimiento del mercado para él no vender a un precio bajo y causar un perjuicio para él propio. Entonces, es una protección para él. Falaron Jajamim, ¿desde qué edad él puede vender? Y dice Rashbam, estamos hablando de los campos que herdó do pai. Mas campos que no herdó, es de él porque, por ejemplo, compró. Él compró o recibió de presente. Ahí no tiene restricción. Jajamim solo protegieron o que herdó do pai. Esa opinión de Rashbam. Rabbeinu Tam Piresh Uadim Nechasim Shekana él יכול למכור. También los bienes que compró no puede vender hasta la edad que vamos a ver ahora. Alias Rabbeinu Tam, Oshi anoite, no, mañana, Dalet de Tamuz, el Yorsa de Rabbeinu Tam. Después de mañana. Oshi Ebet. Rabá Amar a Nehman, Ben Shemona Estreshana. A partir de 18 años completos. ¿Qué dice? 18 años y un día, como un asunto de Bar Mitzvah, que se fala siempre de Shlosh Esrei Beyom Echad. Berabuna Barjina Amar a Nehman, Mi Ben Esrim Shana, a partir de 20 años. Hizo para carga, como falamos, y Rashban dice, porque si fuese metaltelín, ni precisa tener bar mitzvah. A Mishnah en Gitín fala, a pautot, mikham, mekah, minkar, metaltelín. Pautot, y crianza de 6 y 7 años, conforme a la inteligencia de cada uno, y pueden comprar y vender metaltelim, lo que es objetos, móviles. Dice que Jajamín tiknu que deja ya, porque es necesario para la sobrevivencia de él, tener comercio con las personas. Metib Rabbi Zera. Rabbi Zera trae una pregunta, nuevamente de la baraita que antes estudiamos. Maaseh b'Bnei Berak. Be'echad shemachar b'nikse aviv umet. Un filho vendió un campo que herdó do pai y murió el filho después. ובאו ולמשפחה והדעו לומר, קטן היה בשעת מיתה. La familia do Catán, do vendedor, dice que él era Catán, ni tenía bar mitzvah a filho cuando murió. Murió con menos de 13 años. Obvio que a venda también fue menor que eso, no vale. Ni a filho con bar mitzvah no vale, falamos o 18 o 20. Mas según la idea de los filhos, los hermanos de él, ni tenía bar mitzvah, entonces certeza no valió. Y el comprador quiere pegar los bienes. El comprador dice que ese filho tenía la edad de vender o 18 o 20 años. Ubao beshalu et Rabbi Akiva, Mao le vodko. Preguntaron a Rabbi Akiva,
¿será que puede abrir el túmulo y verificar si tiene simanim? Si no tiene simanim, si no tiene pelos en el lugar íntimo, vamos a ver que es catán y la venda no valió. Ama lahem atem rashaim lenablo veod simanim asul lishanot lehar mitah. Faló dos motivos. Primero, no puede abrir porque es un desprecio para Umet. Y mesmo abriendo no adianta porque los sinais mudan a pos a muerte. Ahora, ¿cómo está queriendo probar? ¿Qué tiene que ver eso con 18 o con 20? Bishlamar le mandé a amar ben Shemona Shana. Todo bien para quien dice que a edad de vender 18 años. Aino de Kaatu veamrule maule vodko. Ahí fue sentido esa védica. Los hermanos quieren probar que era crianza, menos de bar mitzvah. Entonces ahí van a revisar. Si no tienen certeza que menos de bar mitzvah no valió la venda. Si tienen searot, ainda no sabemos si llegó a 18. Tal vez en menos de 18 ainda. No, sí. Eso es el segundo motivo. Que simanim azul está no. Estamos hablando de Abamena. ¿Cuál es Abamena? Que esa védica va a ser boa. Pero menos para un lado va a tener certeza. Que si no tienen simanim, él es catán. Eso es si la edad de límite es 18. Él ha llamado también Ben Esrim, va si la edad de 20 años. Kivat Kule, Mayabe. ¿Qué adianta? Van a revisar y no va a hallarse Arot. No es prueba que era catán. Puede ser que tenía 20 años. Y ya tiene de adulto, porque un saris. Existe una dolencia llamada saris, que estudiamos en Yevamot, que no crecen, él no crece los pelos del cuerpo. So que Jajamim esperan hasta 20 años para decidir si él es saris. Porque si tiene 13 o 14 y no veo simanim, puede ser que atrasó, por eso no es adulto. Mas si llegó a 20, ya falamos que es saris. Veatenam, ben etzim sheneovi shete searot, si tienen 20 años y no salieron 2 pelos, y había allá sheu ben esrim, eso probar que él tiene 20 años. Si demuestra que tiene 20 años, trae testimonio cuando nació, o si un documento sirve como prueba, Behu Isris, y nos falamos que él es saris. Behu Isris, no hay que precisar probar que es saris con sinais. Existen sinais físicas para saris. Mas aquí es suficiente probar que tiene 20 años. Así explica Rashbam, pero menos ahora no va a minar. Y si es saris, él es adulto. Para Ibum y Halitza, que fue falado eso, entonces no puede hacer ni Ibum ni Halitza, porque saris no es Raúl de procrear, no va a tener filetón, no es a finalidad de Ibum, el Akib le Ahim Shem. Y ni Halitza, porque Kol Sheno ole le Ibum, no ole le Halitza. Si no tenemos de Ibum, también de Halitza no tenemos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que con 20 años y no tienen pelos, él es adulto, es eso que es saris. Entonces, no tiene sentido. No da para entender esa védica. ¿Qué quieren los hermanos de Eli? Vamos a probar que Eli es catán. Vamos a abrir y ver que no tiene pelos. Mas si tal vez tiene 20 años. Según otros compradores están diciendo que tiene 20 años. Entonces si usted prueba que tiene 20 años, o sea, no importa. Ya es adulto. Para quien tiene 18, está boa la prueba. Porque si no tiene pelos, Eli nunca va a ser adulto. A filo que argumente que tal vez es saris. Va a tener que esperar más de 2 años. Saris es minoría, ¿no? Sí, es minoría, más con 20 años ya son 7 años a más de lo normal que esperaron. Vemos que es minoría.
לא חשש כדי הסריס. Eso, no, cuando no tiene ninguna prueba, la Josheshim. Rabbi Meir fala Josheshim le miut, y por eso dice que Catán es no joletz. Por causa que Ulay es Saris. Haré, nos llegó a edades de pelos. ¿Quién dice que van a ser pelos? Ulay tiene un problema de Saris. Mas eso es miut. ¿Por qué vamos a la Josheshim? No tiene motivo. No tiene ni una griuta, ni un lugar para dar esa sospecha. Mas en ese caso ya es un tiempo suficiente. Porque a maioria das crianças com 13 anos tem simanim. Então já tem essa griuta. O que estabelecer entre 18 e 20 aqui? Porque os dois não vão ter se ele for saris. O que melhorou em 18? Se é 18, então, se eles não acham pelos, certeza que é Catán. Não podem argumentar que é saris, porque para saris precisa ter 20. Os compradores estão dizendo que ele é adulto, tinha 18 anos. Então dizem aos irmãos, vou te provar que não é adulto. Está vendo? Se abre, não tem simanim. Então é Catán. Que argumento vai ter? Que Ulay é saris? No, até 20 anos não vamos a lifsó que é saris, por falta de simanim. Mas se é 20, já está em uma idade que de qualquer maneira, sin pelos también ya es adulto. Para Jalitza no se ven, para vender sí, tiene adulto para todos sus alajot. Afilo que sea saris, puede vender. Entonces, esa es la pregunta que tenemos para opinión que dice 20 años. Amar Bishmuel Barabishak. Te responde así. Que falamos, lo joles velo yabem, eso final de Baraita. Que ya que es saris, no puede hacer ni Jalitza ni bum. Te responde, la vitmar la Amar Bishmuel Barabishak Amarab. Veushen Oldubo Simane Saris. No fue explicado que no es suficiente con ter prueba que tiene 20 años. O que dice a Mishnah, Behu Hisris, no es automáticamente que nos consideramos a él Saris. Precisa ter pruebas que es Saris. Que están, Rashi dice, las pruebas que están en Masejet Yevamot, por ejemplo, que no tienen voz de hombre y tienen otras diferencias para hablar que es Saris. Si tiene esos sinais, ahí que dice a Mishnah, entonces precisa 20 años y también sinais. Ahora entendemos la prueba, mismo para opinión que puede vender con 20 años. Si ellos abren o túmulo y ven que no tienen pelos, es Catán. No pueden falar, no, tal vez es Saris, y llegó a 20 años no tiene pelos, ya es Saris. Porque ainda precisa te pruebas que es Saris. Y aquí no tienen pruebas. Esas pruebas son en vida. No puede, esos imanes Saris tenía que tener en vida. Y aquí nunca va a tener, porque ya murió antes. Las físicas, no son físicas. Eso, no son físicas, son como Elifala, como tienen otras simanes. Dai Karame, Amaraba, Dai Karame de Catán, Behu Isris, llama Mina. Del lenguaje Behu Isris, más que precisa probar que era Saris. Y no faramos eso por deducción. Bejilón, lo duro, Simanes Saris, Adkama. Ahora pregunta, eso ya no es parte de nuestra prueba. Ya que faramos que afilo con 20 años, y no ten searot, no es Saris, hasta te prueba de Saris. Y si no ten prueba de Saris, ¿cuánto vamos a esperar? Taner Bijia, Adrob Shenotav, hasta la mayoría de edades, 36 años. Si llegó a 36 años, que la mayoría de Shana, ahí ya falamos certeza, ya no precisamos esperar más tiempo. Ten duda que él es Catán. Todo tiempo esperamos, tal vez es un Catán que atrasó. O cuerpo de él no evolucionó, entonces Catán, porque no llegó a Searot. Mas con 36 certeza, ya tenía que ter crecido Searot. Ahora no precisa Simanes Saris. Con 20 precisa Simanes Saris. Con 36 ya es Gadol.
36 não precisa desenterrar também, né? Todo mundo sabe que era gadol. Não, então é vida. No, mas eso no es para esa historia. Esa ya está preguntando a Alajá, Ah, tá. en Shelah, en vida. Si él vive y llegó a 36 años, ya es adulto. Até ahora era Safek Katán. No podía tirar de Jehová a otro de Kiddush. Como dice Shulchan Aruch en Simag Reshain Aleph. Que un Katán no puede leer Gadol. Kiddush es un ejemplo. Malá está escrito esa Alajá y dice a la Tzion que precisa Shete Searot. Entonces vamos a revisar a cada crianza que hace Kiddush. No, ten Hazaká de Rabá. Existe Hazaká que normalmente, si ya tienen 13 años, también tienen Searot. Son el Misvot, como Halitzá, Ibum, Kiddushim, tienen que revisar. No son Jim a Hazaká de Rabá. A criança sabe. Mas para otras Misvot son Jim. Mas de cualquier manera, si Badhu y no tienen Searot, Eli ainda se llama crianza, pelo menos hasta o 20 años con Simané Saris, o 36 años. E se a criança sabe que não tem, não pode. Isso. Fazer o que Deus não. Eso, si él sabe, exacto. Si él Badak y no tiene Searot, no puede hacer Kiddush. Para él puede, no puede para tirar a otros y de Jehová, ¿cierto? Para tirar a la familia, a otros adultos y de Jehová. Kiata de Kamer Bjía, cuando llegaba una crianza para Bjía, para revisar si él es adulto o no, y Kahish ama lehu libre. Entonces, si él no hallaba Searot, él intentaba ver cuál era la causa. Si esa crianza era fraco de fuerza, falaba para él, débil, falaba para él libre. Va a comer, se alimenta mejor, ahí va a tener simanim. Porque si él está fraco, crecen pelos y caen, que es lo que es llamado shuma. Y eso no son simanim. Por eso precisa tener más alimentación. Y a veces se oye inverso. Veí ibre, amaleu lichos. Si él era muy fuerte y no tenía simanim, falaba para él que coma menos. De ane simanim, zimrin de atu mehamar kejishuta, zimrin de atu mehamar beriuta. Esos simanim, a veces por causa aquí lo dice Rashbam, que a veces él caen por causa que es flaco, o a veces caen saliendo cuerpo por causa de beriut, que es muy Muito gordo. Por eso tiene que ser a nivel intermedio. Aquí está la verdad, o vasco griche, según Rashbam por lo menos, que dice, זימרין דנטרה מחמה כחישותה וזימרין דנטרה מחמה בריאותה. נטרה נושר, מי שנשרו כלה במים. Dice la Mishnah, cayeron las ropas en agua. Nashru es cuando un pelo cayó. No como dice atu. Atu es crecer, de vir. Cuando ellos ven, no cuerpo. A ver, quizás certa estamos hablando a causa que cayeron los pelos. Y vaya lehu. תוך זמן, que לפני זמן o que לאחר זמן, voltamos a edades de vender los campos. O de 18 a 20 años, ¿tienen que ser completos o no? Que dice, el etano año número 18, que ya vivió 17 años. No llegó a aniversario de 18, no es cuando hacemos aniversario, es 18 completos. Entonces, no año número 18, ya está en la edad de vender, para ese man de Amar, y para otro no año vigésimo, que tienen 19 años y algunos días. Eso se llama Torzeman. Es como antes o como es después, que si está ya valiendo o no. Rabá Amaraneman, Torzeman, que Lifrezeman. Es como antes del tiempo. Entonces no puede vender ainda. Rabá Barrafshida Amaraneman, תוך זמן כלאחר זמן.
Si estás dentro del año 20, es como ya tienes 20 años. Alajá como primero. Entonces tienes que tener 20 años y un día. Cuando se fala un día, labda un día, filo una hora, un minuto. Principal que sea 20 años completos. Y completo no tiene que ser me'et le'et. Mamás, ver a qué hora nació para completar las horas. Como para Bar Mitzvah. No importa la hora que nació. Mismo que nació un poco antes del pôr del sol. Nació en esa data. Y el Bar Mitzvah va a comenzar la Shekiah, la salida de las estrellas de esa data. Precisa fazer essa pergunta? En Nidat, en Mahloke también, en relación a Bar Mitzvah, afilo. Si todos van, que lifren man. No es pashut, que siempre completos. Bead Rabá, la befeirush itmar, el michlala itmar. O que Rabá faló aquí que todos no vale, tiene que ser los años completos, no fue falado explícitamente. Nos deducimos de un maasé que aconteció con él. Cuando dice que Mara hizo, es porque en la verdad no tiene prueba y da para explicar ese maasé de otra forma. De autos de man, que se tenía una crianza que estaba dentro de ese último año, de fe alajá, que 20, entonces él tenía 19 años y medio, 19 años y un poco más, entonces está en el año 20 de su vida. De Azil, Zavin, Nixé, aquí corrige, de Abúa, ¿no? Que él vendió los bens do pai. Aquí, no, corrige de Ata, le camé de Rabá. Ahí apaga esas palabras de Azil Sabinix. Veo ese joven en la frente de Rabá. Y Rashbam dice que se trata que le vendió campos que heredó de su pai. Amalehu lo asabe lo klum. Para Rabá no valió, porque ainda no tiene 20 años completos. Mande Hazasaba Mishun de Tosma Krifizman. Quien vio ese maase pensó que el motivo de Rabá es porque precisa años completos. Velo y no es ese motivo. Y no te prueba de aquí. Hatam, Shetuta Yeterta Hazabe. Rabá vio que esa crianza, eso él ainda no está evoluindo, no tiene conciencia de lo que hace. Por eso que faló que no vale. De Abaca Meshachre Leule Abde. Él vio que libertó a su esclavo. ¿Quién liberta a un esclavo? Eso es como Batashkita, perdiendo sus bens. Alendo y sur de libertar a un esclavo, es considerado Ibud Mamón. En Hagigah Afdalet está escrito cuáles son los simanim de Shoté. Mishe Be'amed Mamono. Aquel que pierde su dinero, que se juega el dinero, eso es un ejemplo de eso. Entonces, por eso falo que no vale. Certeza que él, a filo que digamos que está en la edad, mismo con 20 años, si ve simanim de Shetut, no va a poder vender. E 20 anos? Vai falar 18. Imagíname. Rabá faló 18. Fala 18, Rabá. Todo bien. Él fale 20 para usar un ejemplo. Vale. En lugar de falar las dos, fale a la jamás. Todo bien. Rabá faló el nombre de Ranomán 18. E se ele for menor e nomear um apótrofos, vale? Sí, apóstrofos puede Pode vender? Cuando tiene necesidad, eso está en la masaje Gitín. Cuando apóstrofos puede vender bens de crianza. Ahora vamos a ver sobre la capacidad mental que precisa tener para vender.
Shalach le Gidal ben Menashe le Rabá. Mandó a preguntar para Rabá. Y el Amedén Rabbenu. Tinoket bat 14 shana beyom echad. Yodá beti masá umatan. Mahu. Una menina que tiene 14 años. Y ella entiende de comercio. Puede vender un campo de pai, un campo que ella heredó de su pai. Entonces, primero, ¿por qué faló 14? ¿Qué edad de esa? Bat mitzvah es con 12. Si depende de bat mitzvah es con 12. Entonces, imagíname, lav davka, maase shaya kachaya. Así fue la historia. Mas preguntaron sobre una historia que aconteció con 14 años. Uadín con 12. Y la misma cosa vamos a hablar. Si fuese un menino, la pregunta es con 13 años. Entonces está diciendo aquí, si él ya es experto, entiende de comercio, ¿será que puede vender campos? Shalachle. Im yodad beti masá umatan, mikhameka umenkaram mimkar. Si él la sabe, si entiende, es válido. Y no sobre diabada, fue lejatjila. Puede vender campos que heredó de su país. Entonces, según eso, todo lo que falamos que precisa tener 20 años es cuando él no de Betiv. Así fue falado en los inicios. Si él es como una crianza normal que no entiende de comercio, ahí tiene que tener 20 años. Mismo que no entiende, ya con 20 puede vender. A no ser que tenga simanem de shetut. Mas si sabemos que entiende, puede vender con bar mitzvah. Y a menina con 12 años. Pregunta que Mará, Belish las le tinok. Entonces, ¿por qué fue lo tinok? Que fale de un menino. Mas ella, cajaya, aconteció la pregunta con una menina. Belish las le tinoket, bachet meseshana, veo mejad. Si es menina con 12 años también puede. Mas ella, cajaya. Es un tipo de respuesta clásica y es lógico. Que decir, no significa que con menos de 14 no puede. También con 12 años, yo me ya puede. Faló 14 porque así fue el acontecimiento. Ahora tiramos un paréntesis. Haú pajó ben Esrim, de Aziz Abi Nixe Abua que Gidal Ber Menashia. Gidal Ber Menashia que fue esa pregunta. Y aprendimos de Eli que si es experto, puede vender con bar mitzvah. Entonces tenía un menino menor de 20 años que vendió los campos que heredó de su país, según la halajá que aprendimos la pregunta de Gidal Ber Menashia. Si es experto, puede. Ata le camé de Rabá. Él fue a preguntar a Rabá si es válida esa venta. Amru le Krobé, Zil Achol Tumare Beshad de Kashiat Abe Rabá. Los parientes de él querían anular esa venta. Por eso falaron para él un conselho. Come tamaras y joga o carozo en la frente de Rabá. Ahí él va a ver que vos chote. ¿Quién hace eso? Y va a invalidar la venta. Abad Haji. Él fez así. Amalehu Zebine, Lav Zebine. Faló, no vale la venda. Él ainda no tiene conciencia, se comporta como la crianza. Kikat Buleshtara. Entonces, estaba escribiendo el documento do veredito, do Psak Din, Rabá, que esa venda no vale. Amrule Lekujot. Ahora los compradores que sí querían mantener la venda. Falaron para esa crianza. Zil, imalel Rabá, fala para Rabá. Megilat Esther Bezuza, Shtara de Mor Bezuza. El rabino cobra por ese documento, como un sofer cobra. Entonces reclama que está muy caro. Megilat Esther, puedo comprar de un sofer por un dinar. Y Megilá es cumplida. Ahora un documento del Señor vale un dinar. ¿Por qué tan caro? Reclama eso. Azal amarle. Ahí la crianza faló eso para Rabá.
Ama leu zevine. Ahora vio que era inteligente. A venda está válida. Mudó o veredito. Porque para falar ese argumento precisa inteligencia. Mesmo que falaram para ele, fala assim. Mas não, repetir também, da maneira de falar, você entendeu que ele está entendendo o que falar. E na verdade, eles fizeram com a mesma moeda, como diz aqui em outro lugar, kasher yaseh ken yaselo. Enganaram a ele. Ele sim era inteligente. Os parentes falaram para ele fingir que era choté. E ele não percebeu do que está fazendo. Mas agora verificou a verdade, que é inteligente. Por isso a venda vale. Amrule que lo ve. Los parientes reclamaron, le cujota gmeruhu. Mas que no hay prueba que es inteligente. Os le cujot ditaron para ele o que falar. Ele ainda é tolo, não sabe o que fala. Amalehu. Misverele sabar. Que va de misverele sabar? Mida yada. Mesmo assim, explicaram e ele entendeu. Si explica alguna cosa de lógica para alguien y él entiende, y le sabe até se expresar, eso es simán de inteligencia, no precisa salir de él y esa lógica. Como vemos también en Megillah, para hablar mitramnem, ¿qué es mitramnem? Cochilando. Cochilando, si escuchó a Megillah, no, si leo a Megillah cochilando, valió. Y dice, ¿qué se llama cochilando? De carule veane. Velo yada le adorece bara. Veji mitkerule mitkaro. Cuando llaman a él y le responde, está cochilando, más dice, ¿qué vos qué? Y pregunta para él, para explicar alguna lógica, y no sabe. Mas cuando repiten, él consigue explicar. Entonces aquí uso el mismo lenguaje. Misverule misvar. Si vos explica y le entiende, eso es más que inteligente. Veáis de Abadaji, Jospayetera o de Ababe. O que él jugó un carozo no significa que es un choté, es un juspán, es un sin vergüenza, porque no se hace eso en la frente de un rabino. Mismo que otro te mandó a hacer. Mas no por falta de inteligencia. Amar Abuna Beoshua. Vele edutó edut. Para testimoniar, si esa crianza quiere testimoniar sobre Karkaot, se refiere, puede testimoniar con Bar Mitzvah. Vole Rashbam. לעדות מעיד, אף על פי שאמרנו בפחות מ-20 שאינו יודע ביתי ומשא ומתן, אינו מוכר בנשיא אביו. Si no entiende de comercio, con menos de 20 años no puede vender campos de su país. אבל לעדות נאמרנו לעם אשר ראה ושמע מבין יורגים 4 אילך, שהביא 2 שרות, הואיל ואינו שותה. A partir de 13 años, y tiene 2 שרות. Puede testimoniar o que él vio o que él sabe sobre los campos de su país. No precisa tener 20 só para vender. הממוזות לא אמרה למטלטלי, אבל למקרקעי לא. Ahora dice, só para metaltelín puede testimoniar con 13 años. Mas para campos, precisa 20 años también para testimoniar. Eso. באמת, o primero no falou מפורש, falou נכסי אביו, y agora explica, só metaltelim. אבל מקרקעי לא. אמה לא רבה של אמור זוטרה, מה שאינה metaltele de Zevine. ¿Cuál es el motivo? Que vos dices metaltelín sí y cárcano, porque metaltelín puede vender con 13 años. El amejata de tener para otro metaltelín, ajena me dotan el dut, si depende de eso, entonces crianzas de 7 años que pueden vender metaltelim, ¿será que pueden testimoniar sobre metaltelim? Amale hatam ba'ina ve'amedu sheneha anashim veleka. Testimoniar no puede, gezerat akatu, testimonio tiene que ser ish. Está escrito amedu
tienen que ficar na frente do Bedín 2 hombres, Ish, Anashim es adulto y no crianza. Ahí no depende, no es suficiente que puede vender metaltelim. Mas con 13 años que ya es Ish, él testimonia solo sobre metaltelim. Mas para carga precisa tener 20 años, que ya él puede vender carga, ahí puede testimoniar. Esa conclusión. Amara Memar. Umatanato mataná. Afilo en carga. Que falamos que no puede vender, mas puede dar presente un campo que heredó de su país a partir de 13 años y un día. Y mesmo una crianza que no rodea betir masau matan, que no atiende de comercio. Amalor abashele a memar. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué vos se permite presente? Con shiken. Hasta uma zevine de mekabel zuze. Amarta de lo dilma mozil u masvin. Con shiken matana de lo mate de velomidi. Si venda que él recibe dinero, vos dice que no puede, porque tal vez va a vender más barato, para proteger él. Con shiken presente, una crianza puede dar presente cualquier cosa, va a perder todos esos campos. Amale ultamich, según vos, Zabin Shabe Hamsha Beshita. Ajiname de Zebine. Según vos, que el problema es vender menos del valor real. Por eso vos entiende que Jajamín Gazru que precisa tener 20 años. Entonces, si él vende un campo que vale 5 y vende por 6, estamos viendo que está vendiendo un precio mayor. Ona no tiene problema en carcaor. ¿Será que va a ser válido? Porque no es prejuicio, es una venda boa para él. Y mismo así, lógico Jajamim, si vende más caro o más barato del precio. El Akim Leul Rabbanan, de Yenoka, Mekar Badateka Bezuze. Veía mata Zebine, Zimri de Mekarkesh Lezuze, Azal Masvin, Lekul Unice de Abua. Jajamim saben que a crianza se deja llevar pelo dinero. Él ve dinero y ten esa, como se estimula a través, ve dinero y acha que es un buen negocio y no está oleando que el campo vale más que eso. Entonces, mismo en un caso que está vendiendo por un buen precio, Shabeham Shabeshita, Jajamim prohibieron. Gezerá, que el comprador va a ofrecer más dinero para comprar todos los bienes que heredó de su país y va a acabar perdiendo. Eso existe cuando es venda, que por dinero él va a aceptar cualquier precio, más presente no shayach. ¿Alguien va a convencer a crianza, me da presente? Él no va a aceptar, no es bobo. Por dinero, él ve dinero, ya haya que buen negocio. Negabay matana, y la de abale anamine, lo abaya ible matana. Amur Rabbanan, tibe matanato matana, de libedule o mile. Alguien que da presente es porque recibió en troca alguna cosa. Acaratato para devolver, para gratificar, él da presente. También una crianza entiende de eso. No existe convencer, me da presente, no te con eso. Entonces, si él está dando un presente, un campo de país, porque recibió alguna gratificación. Y entonces eso es bom. Jajamim dejaron Odín que pueda dar presente, así también va a recibir Gemilut Hasadim, va a tener ayuda a las personas. Así él puede retribuir. Entonces, eso es una tacaná también para favorecer a la crianza. Y no existe hashash de que va a perder todos sus bienes. Porque él no da presente a toda. De gracia, sin recibir dinero, no va a dar solo cuando alguien merece.